que el magisterio hay gente que lo ve, que aunque en los últimos tiempos se apretó un poco, pero que el magisterio se ve como una manera de ganarse la vida y de garantizarse una pensión a futuro. Y la educación, señores, no es eso. La educación es donde se forja el crecimiento y desarrollo de una sociedad. El magisterio es ese grupo de hombres y mujeres que la sociedad pone en sus manos lo que es el avance de esa misma sociedad, lo que es el desarrollo de esa sociedad. Y si eso no se entiende, por eso que usted oye que las generaciones de Puerto Plata dice, oh Dios mío, cuánta falta hacen la señorita Gómez, cuánta falta hace la señorita Ponona, cuánta falta hace doña Consuelo Rodríguez, cuánta falta hace doña Altagracia Robles, doña Edita Merete, cuánta falta hacen, cuánta falta hace un Ovaldo Peralta, cuánta falta. ¿Por qué? Porque realmente eran personas que eran maestros. Antes el maestro no era para ganarse 2 o 3 pesos. El maestro era porque eso le nacía del alma y eran personas especiales. Un maestro era una persona especial, sobre todo por el respeto que se tenía a él mismo, a la sociedad y a la familia. Eso era un maestro. Ahora, hablamos del pudor de los políticos, pero es que los políticos vienen de esas familias. No importa si está enclaustrado en las urbanizaciones o está desparramado en un barrio. Al final, lo que se vive en las urbanizaciones, solo el que está ahí lo sabe. El que vive en las urbanizaciones encerradas, con casas con paredes que son más altas que la misma casa, lo que se vive ahí solo el que está ahí lo sabe. Matrimonios que hace tiempo que dejaron de ser matrimonios, porque cada quien duerme en una cama. Matrimonios que las parejas no se ven, porque uno sale por su lado y el otro sale por el otro. Entonces, el político es fruto de esas cosas. El político es fruto del barrio y el político es fruto de las urbanizaciones, donde cada uno tiene su propia situación. Por eso usted ve que la falta de pudor en el político no es diferente a la falta de pudor del empresario que le ofrece el soborno, del empresario que le facilita y le paga el soborno en ocasiones. No todos son iguales. Hay gente, hay personas que son diferentes. Hay personas que se respetan. Pero nada más no es decir que yo me respeto, es demostrar que yo me respeto. El día que usted tenga que demostrar con su declaración jurada lo que usted tenía y lo que usted tiene, ojalá y usted pueda poner, así como puso lo que tenía, sin alterar, pueda poner lo que tiene sin alterarlo tampoco. Y cuando vemos esto en un conjunto, entonces tenemos que decir que la propia sociedad contribuye a que esto suceda así. Porque la sociedad se hace cómplice y partícipe por una u otra razón. Sí. Entonces, cuando nos paramos en 2 pies, la persona que tenemos la capacidad de pensar un poquito, tenemos que preguntarnos, ¿y hacia dónde se conduce la sociedad? ¿Hacia dónde conducimos a la sociedad? Porque aquí, señores, la falta de pudor nada más no es de los políticos. La falta de pudor nada más no es de los empresarios. La falta de pudor nada más no es de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores que se andan corrompiendo. Es la sociedad.
que está permeada. Y entonces se supone que el equipo de hombres y mujeres que están para planificar la sociedad tienen una tarea grande por delante. Tienen una tarea grande que cumplir. Y es el rescate de la misma sociedad. Digo yo así pensando. Por ejemplo, ayer en la UAS estaba Ricardo Nieves, que tenía una conferencia titulada, creo, La ética y los políticos. Y ya no puede ser nada más la ética y los políticos, o la ética en los políticos, o la falta de ética en los políticos. Tiene que ser la falta de ética en todos los estamentos de la sociedad. La falta de ética en aquellos que privamos en que somos y no somos nada. En aquellos que nos vendemos con una máscara y cuando nos la quitan, entonces da pena lo que se ve detrás de esa máscara. Aquellos que venden una personalidad y cuando usted se adentra a ellos, la personalidad es otra. Es mejor dejar salir lo que usted es, que estar pensando cosas que a veces hasta usted mismo llega a creérsela. Sí, así mismo es. Hay cosas que usted profesa que no es, que llega hasta creer que de verdad es. Entonces, vamos a visualizar, vamos a pensar en este tipo de cosas que nos arropan, que cada día nos arropan y nos golpean y ni siquiera cuenta nos damos. Recuerde que para usted dejar su mensaje puede utilizar el 809-416-4310. 809-416-4310. Les recordamos que si usted necesita publicitarse en esta plataforma, ese también es el número donde usted se comunica con Nando Fortuna. También recordarle que este programa será retransmitido a las 7 de la noche por la Máxima Digital Radio en Estados Unidos. Mire, el día 15 pasado, reciente pasado, era Día del Agricultor en República Dominicana. Ya lo habíamos dicho cuando empezó el mes, cuando decíamos los días importantes que tiene el mismo. El agricultor es aquella persona que de una u otra forma utiliza los recursos naturales para producir alimentos. Eso es un agricultor. Para mí eso es un agricultor. Antes se hacía de manera rudimentaria y probablemente le llamaban conuquismo. Hoy tenemos tecnología a los más altos niveles en algunos renglones y entonces tenemos el agroindustria. O nace lo que es el agroindustria. El agroindustria no es más que aquella que se dedica a transformar en materia terminada, ya refinada, esos productos que el hombre produce en el campo. Y la agricultura ha estado pasando por diferentes situaciones, no de hoy, sino de hace mucho tiempo. Recuerdo que Puerto Plata era un pueblo, una comarca, una provincia cafetalera y cacaotera. Cafetalera porque había café y cacaotera porque había cacao. De Puerto Plata habían varias empresas que se dedicaban a exportar café y cacao. Y también la miel de abeja. Con el tiempo, las abejas fueron acabadas por un gusano, por un parásito. De repente el café fue agarrado por la broca negra, creo que así se llama, una enfermedad que le da. Y también la mayoría de cacao. ¿Se produce? Sí. ¿En grandes cantidades? No. ¿Desaparecieron en Puerto Plata los almacenes o los empresarios que comercializaban con el café y el cacao? Claro que sí. Entonces, había
señores, la producción de plátanos en Sabaneta, por ejemplo, Sabaneta de Yásica. También existía la producción de yuca. También ahí en la Unión se producía mucho plátano. Y entonces, con el tiempo, la gente del campo sintió que ya no era rentable. Que ya no era rentable producir café, cacao, yuca, batata, plátano, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos decidieron irse hacia el campo, a la ciudad, emigrar a la ciudad, convertirse en aquellos cordones de miserias que hoy bordean la ciudad de Puerto Plata. Convertirse en eso que muchos llaman una plaga de lo que es el motoconcho. Porque parece que es más fácil ganarse unos pesos en el motoconcho arriesgando su vida y la de los demás que estar produciendo en aquella tierrita que tenían. Y digo tenían porque muchos la vendieron para comprar el famoso motor. En otras ocasiones hemos hablado de esto. Y entonces yo digo, ¿por qué el campo ya no es atractivo para la gente que nacieron y crecieron allí? Porque la gente de campo tiene la aspiración de que sus hijos, tiene la ilusión de que sus hijos sean diferentes a ellos. De que sus hijos tengan un modo de vida diferente. De que sus hijos estudien. Y empecemos por ahí. ¿Cuántos campos hay en la provincia de Puerto Plata en donde los muchachos pueden hacerse bachilleres? ¿A cuántos kilómetros deben moverse para ir a un liceo? Aunque muchas de esas cosas hayan cambiado, todavía, señores, eso persiste. Entonces yo pienso, ¿cuánta gente, por ejemplo, veía que en el Rancho Ambrosio ni con toros pueden salir de allí con el lodo que siempre se hace en aquel lugar cuando llueve? Porque ahí los caminos vecinales nunca pueden ser resueltos. Parece que no es rentable para los políticos, cuales fueran esto, aquellos y los otros, invertir en esos caminos, que la gente produzca y que la gente pueda sacar sus frutos a la ciudad, a los mercados. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre y la mujer de campo? No, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo he pasado. Primero le buscan una habitación en la ciudad al muchacho o a la muchacha, que muchos de ellos se prostituyen, muchos de ellos se corrompen. La hembra comienza a parirle a cualquiera y el varón a veces se corrompe en las drogas. Luego viene el papá y la mamá detrás, pero ya ha vendido la tierrita o la tierra. Pero ya el daño está hecho. Entonces, primero, para que el campesino permanezca en el campo, hay que darle la facilidad. El campesino merece tener buenos caminos para trasladarse. Pero ese problema no es de hoy, es de la vida, que lo he escuchado. El campesino tiene derecho a que sus hijos aprendan a leer y a escribir y se desarrollen. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.